Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar lo voy a hacer como siempre aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Recuerda que este paso es súper importante. Para el esmaltado voy a utilizar este color que está muy bonito y es rosado, es claro y es un color ideal para hacer uñas francesas. También lo he utilizado en otros diseños que pueden ver en el canal. Recuerden que ya tenemos más de 130 tutoriales que pueden revisar. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. En esta uña, que es donde voy a hacer luego mi decoración, voy a estar aplicando ahora laca mate. Ahora voy a hacer la línea francesa o el francés en todas las uñas, y para esto voy a utilizar un pincel para detalles de 9 milímetros y esmalte en color blanco. El esmalte en este caso es de acabado mate, pero tú puedes utilizar el que tú tengas a mano. Recuerda que yo utilizo este, como ya les he explicado en otras ocasiones, por la consistencia que tiene, que es bastante líquido y no es denso como otros, así que me resulta más sencillo hacer el francés así. También puedes sustituirlo por pinturas acrílicas. Hoy quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Leopoldina Cruz Landero. Desde aquí te mando un abrazo bien fuerte y un beso muy grande. Gracias por ver mis videos, por tus comentarios, son muy lindos y me alegran de verdad muchísimo. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. En esta ocasión lo que voy a hacer es una rosa, y para ello voy a cargar un pincel plano con pintura acrílica únicamente en color rojo, y al igual que si estuviese tomando dos colores, cargo y descargo mi pincel para que no tenga excesos de pintura. Para hacer la base es bastante sencillo, solo vamos a aplicar la pintura en una zona un poco circular, no tiene que ser perfecto tampoco, y luego alrededor vamos a añadir algunas pinceladas como si estuviésemos haciendo pétalos alrededor, pero no en la base, únicamente por arriba. En total yo hice 6. Por cierto, este pincel que les comentaba plano que estoy utilizando hoy es un pincel de un set económico, así que no les puedo decir un número exacto porque no lo trae.
Ahora sí, para continuar con el siguiente paso, vamos a cargar el pincel con la misma pintura acrílica roja anterior y con pintura acrílica en color rosado. Recuerda cargar y descargar el pincel siempre sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, y en este caso también te va a ayudar a que se maticen los dos colores. En la parte de arriba, donde están los dos pétalos iniciales, vamos a hacer pinceladas en forma de U invertida, y a los lados comenzaríamos nuestra pincelada donde terminamos la pincelada anterior, desplazando el pincel siempre ligeramente hacia abajo para darle cierta curvatura. Mi recomendación es que la pincelada no la hagas muy arriba, es decir, que no tape completamente el rojo, sino que quede una línea bien pequeña entre los trazos que estamos haciendo ahora y lo que hicimos anteriormente, para que así al finalizar quede como una especie de delineado o de borde. Recuerda repasar cada pincelada todas las veces que sea necesario. Siempre te recomiendo que esperes un momento a que la pincelada anterior se seque para que no te lleves el trazo anterior con la siguiente o repasando. Aunque las pinturas acrílicas tienden a secar bastante rápido, no es que tengas que esperar mucho tiempo. Ahora, un poco más abajo de los pétalos del centro, voy a hacer otro en forma de U invertida, un poco más ancho que los demás y más abajo, en este caso uno solo. Ahora, desde los extremos de los dos pétalos centrales vamos a iniciar una pincelada en forma de U, y lo vamos a iniciar en uno de los extremos y lo terminaremos en el otro. El resto de los pétalos los vamos a ir cerrando poco a poco, haciendo pinceladas, colocando el pincel completamente vertical y horizontal, desplazándolo desde donde termina cada pétalo hacia el centro, y así dará la impresión de que los pétalos se van cerrando. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y también me pueden regalar un me gusta si es así. En uno de los dos lados de la rosa vamos a hacer algunas hojas, y para ello vamos a necesitar pinturas acrílicas en dos tonos de verde, uno más claro y otro más oscuro, con los que vamos a cargar otro pincel plano que yo tengo, que ya les he comentado que es un poco más estrechito y es también del set económico. En la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si desean también seguirme por allá. Allí pueden encontrar mi Instagram, mi Facebook y también el grupo que tenemos de Facebook, por si desean también unirse y compartir allí sus prácticas, sus trabajos o hacer alguna consulta y así apoyarnos entre todas. En total vamos a hacer 4 hojas y las vamos a hacer bien pegaditas entre ellas. Hace unos días les preguntaba en un video y les dejé un comentario fijado preguntándoles cuál era el color favorito de cada una,
y que me lo dijeran, y el color más votado, es decir, al que más me gusta tuviese o el que más comentaran, ese lo iba a seleccionar para hacer un diseño próximamente, pero muy pocas comentaron y me gustaría que por favor todas las que puedan me dejen saber en los comentarios cuáles son sus colores favoritos y alguna idea que tengan, y entonces el que más se repita o el que más me gustas tenga, ese lo voy a seleccionar. La forma que yo tengo para saber qué es lo que ustedes prefieren es viendo la interacción que ustedes tienen con los videos. Por ejemplo, cuando hago diseños con pinceladas, yo noto que tiene mayor interacción, que tiene mayor cantidad de me gustas y comentarios, mayor cantidad de visualizaciones, que cuando hago otros tipos de diseños donde no utilizo pinceladas en esta técnica. Entonces, por eso es que me gusta mucho de vez en cuando hacerles preguntas, encuestas, para yo tener una mejor idea de qué es lo que ustedes prefieren ver en el canal. Con otro tono de pintura acrílica verde mucho más oscuro, vamos a delinear y hacer algunas líneas pequeñas en las hojas para detallarlas. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales, y también si lo desean me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Para el delineado utilicé un pincel para detalles de 11 milímetros y también lo voy a utilizar ahora para hacer otras hojas más pequeñitas. Lo pueden hacer con pintura acrílica negra, marrón, o como lo estoy haciendo yo ahora con la misma en color verde oscuro. Aquí también hice otra línea como una especie de rama bien delgadita que apenas se nota y me parece que se ve bastante bien, aunque puedes omitirlo. Del otro lado, donde no hay hojas, voy a adherir algo de pedrería tornasol y voy a hacerlo con la ayuda de brillo de acabado y una punta de cera. Primero voy a adherir una piedrecita un poco más grande y a los lados otras más pequeñas. Luego alrededor o en las zonas donde se unen unas con otras voy a añadir algunos balines en color dorado. Recuerden que en la información del video, que por cierto si no saben dónde está, pueden encontrarla tocando una flechita que se encuentra debajo del video, que está como señalando hacia abajo, y ahí te va a aparecer toda la información. Allí están las preguntas más frecuentes con las respuestas, los pinceles y algunas de las pinturas que yo utilizo para hacer los diseños. También puedes encontrar mis redes sociales y algunos detalles que quizás en el video no les puedo mostrar y que allí sí pueden encontrar. En la base de las hojas hice algunos puntos con pintura acrílica en color blanco y un puntero o punzón. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.